Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor en la Fundación Amaya, en especial quienes han llevado por nombre Mateo, Matías, porque nuestra iglesia conmemora hoy 21 de septiembre del año 2022 la elección del discípulo, luego apóstol y evangelizador Mateo. Y en la carta a los Efesios de San Pablo, en el pueblo de Éfeso, llama a la unidad en esa diversidad que somos siendo seres universales, universalmente alma y cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. Y el Salmo 19 nos convoca a pensar también, meditar sobre todo, que a toda la tierra alcanza tu pregón. Vamos entonces a meditar en la palabra, que el Espíritu Santo acontezca en nosotros este día. Pues aquí en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, sudoeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, en perspectiva de una paz interior en Cristo nuestro Señor, y una paz que concedan todos los gobernantes de estas tierras, de estos territorios, de estos pueblos, para que en lo político, en lo económico, en lo social, haya realmente libertades, felicidades y bondades en el corazón. Amén. En el capítulo 4, versículos 1 y siguientes, es una exhortación a la vida cristiana. Conservar la unidad. Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso, la Escritura dice: subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien,
Profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando una parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 19, a toda la tierra alcanza tu pregón. Es de la gloria de Dios en la creación del coro del Salmo de David. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol, y éste sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. A toda la tierra alcanza tu pregón. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro, y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio, y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. A toda la tierra alcanza tu pregón. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así veré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. A toda la tierra alcanza tu pregón. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, entre los versículos 9 y 13, en el que Jesús llama a Mateo. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, como bien se dice en nuestro pueblo, más claro no canta un gallo. De hecho, por aquí está cantando un gallo el amanecer de este día maravilloso, como todos, en gracia de Dios. En la elección que Mateo hace de sí mismo, porque al ser elegido por Dios,
Él elige seguir a Cristo, imitarlo y caminar con Él, persuadido por su palabra que sale del corazón en Jesús. Un testimonio limpio, diáfano de algo que ya tenía en sus sentimientos, en sus pensamientos y ahora en el accionamiento, que lo expresa verbalmente y con el gesto, la mirada, lo convoca a que se reincorpore, salga del escritorio donde está recaudando impuestos para los romanos, siendo desestimado por los mismos judíos, porque en contexto allí, ¿qué significa? Que siendo del mismo judío se veía como un traidor, porque no solo recobraba los impuestos para Roma, que si no alcanzaba a pagarse en dinero eran en especies, sometiendo a esclavitud a las mujeres, a los niños, a la familia, para trabajar hasta pagar el valor de lo que ellos consideraban era justo para el emperador, el imperio, Roma. Y de ahí venía unas ganancias o una plusvalía o un capital adicional que era con lo que se pagaban los recaudadores y eran protegidos por el mismo imperio, por los soldados romanos. No podrían apedrearlo, ni lastimarlo, ni hacerle daño, porque ya no solo los judíos le tenían que temer a las autoridades religiosas, escribas y fariseos y publicanos, sino también a las fuerzas políticas, económicas y sociales de ese imperio romano. Eso, pues en gracia de Dios, que lo amplían la discusión, en la meditación más bien, nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, igual hacía Pedro Justo Berrío en la mañana, y bueno, Jorge Iván, que de la OCD también hacía alegoría al Salmo 91, que todos ponemos en nuestras casas buscando la protección de Dios. Amén. Estamos en el mes de la Biblia, septiembre, y todos los días se hace la meditación en un salmo. También Nelson en la Sagrada Eucaristía de la comunidad de Marinilla, el capellán, hacía referencia a este mismo contexto. La película The Chosen, que invitamos puedan seguirla, acompañar allí en las escenas donde se rescata la personalidad de Mateo, el temperamento y la capacidad de renunciar a sí mismo para encaminarse, valga la redundancia, a caminar con Cristo en su mandato, en su misma doctrina, en su cátedra mística, renunciando a lo suyo, renunciando a ganancias, renunciando a sus bienes, renunciando al bien, entre comillas, que garantizan esos recursos, que es la zona de confort, para ir a hablar de bien en términos del reino de los cielos. Recuérdense que Mateo, para hablar al pueblo judío, escribe también el Evangelio en arameo y habla del reino de los cielos, no habla de Dios, para no herir susceptibilidades e ir ganando almas para Jesucristo. Entonces ya ese recaudador de impuestos ya va a ser el recaudador de almas, incluso el mismo pueblo judío, para llegar a esa transición judeo-cristiana y al pueblo cristiano. Entonces él tenía un triple trabajo. Primero, ganarse a los judíos que no creían en Jesucristo. Segundo, reconquistar a sus mismos hermanos judíos porque lo veían un traidor. Y tercero, con los que van haciendo comunidad ya en Cristo, tratar de empalmar, primero, esa imagen distorsionada, alejada de la realidad y mundana, de vivir bajo la influencia del mundo, de la lógica del mundo, de esa reciprocidad, tú me das, yo te doy, tú me la haces, me la pagas, ojo por ojo, diente por diente, la ley mosaica, cumplir los rituales, las formas, ¿sí? Todo ese pueblo en los levitas y toda esta situación que le evita al ser crecer. Para entrar ya a mirar del pueblo judío creyente, esperando un Salvador de esa esclavitud, de la esclavitud del imperio,
que hacen ver el dinero como una forma de esclavitud, porque lo hacen ver como un fin, ya no como un medio, y sobrepasando la dignidad humana, porque ya no es solo el objeto, el material, lo físico del dinero, sino que es el ser humano, la persona humana, la dignidad humana la que se pone en juego. Entonces la gente se siente vulnerada, se siente desengañada y desestimada. Pero viene precisamente Jesucristo, Jesús, a darle plenitud a la ley, a reivindicar la condición de la dignidad humana, la humanidad que es cada ser y la humanidad entera, que ese es el llamado que hace. Ahí es donde, apoyándonos en la carta a los Efesios, como se venía trabajando también la carta a los Corintios, en este pueblo de Éfeso, similar. La gente dividida, la gente desorganizada y la gente confundida, persiguiendo ídolos, persiguiendo en su paganismo su propia idolatría en sí mismo, en la criatura, y anteponerle a Dios, pues obviamente otros dioses, que ese es el peor pecado. Shema Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Reino de los cielos, reino terrenal, pero el reino que somos siendo cuerpo de un mismo Espíritu Santo. Todos somos una parte de Cristo, entonces estar renegando de nuestro hermano es estar renegando de una misma célula de Cristo, y es ir contra nuestra propia fe, contra nuestra propia creencia, y de creerle a Dios, de que todos, absolutamente todos, somos una unidad. Y es el sueño que debemos seguir trabajando en ayudarle a configurar a nuestro Señor Jesucristo, ahora que mora en el paraíso celestial, mientras estuvo en este paraíso terrenal, compartiendo su vida con plena misericordia, perdón, amor, obediencia al Padre y sobre todo coherencia entre sentir, pensar y actuar. Es el llamado fundamental que nos hace la palabra hoy, y que si bien todas las criaturas hemos venido meditando en ello, hacen lo que han de hacer, lo que les corresponde hacer y lo que deben hacer por su propia naturaleza, porque el ser humano es rebelde, porque se deja llenar de ideas, de ideologías, de logias que van condicionando formas mediáticas, formas abstractas, formas vanas, para vanagloriarse en sí mismo y vivir en una banalidad, en la inmundicia. Vale la pena retomar lo que se decía al inicio, en gracia de Dios, que es esa tríada maravillosa de la felicidad, la libertad y la paz interior que solo da Dios. El hombre puede propiciar los medios, cualquiera sea la organización social, en la familia, en dirigiendo un pueblo, una nación, un territorio, ordenando procesos en una organización económica, social, ordenando seres para que cumplan con su función de administrar sus bienes, sus talentos, sus gracias, y ordenándose sobre todo en sí mismo, espiritual, mental y emocionalmente, para hablar de paz, para hacer paz, que es perdón, amor y servicio. Es nuestro regalo maravilloso que nos ha hecho el Espíritu Santo. Ya no paz con Z, que esa paz es lo contrario a guerra, que es lo que se trata de resolver para entrar en el mismo conflicto. Y en las Naciones Unidas se procuró un discurso del gobernante de este territorio, de este pueblo, en defensa también del territorio Abya Yala, no muy sonado por mucho tiempo, que realmente confronta en una ética, en una moral, aunque no se especifica exactamente que sea nuestra moral cristiana, religiosa, creyente,
por lo menos da una esperanza de que si la gente se une en sintonía, respetando sus credos, sus creencias, sus prácticas ancestrales, porque si bien se definen allí espacios de los afro, de los hermanos originarios, de las comunidades nativas, pues también son los pueblos judíos, judío-cristianos, otros que tienen otra cosmovisión, que tenemos prácticas de vida en el amor, que fundamentan precisamente ese regalo maravilloso del Evangelio. Por tanto, en igualdad, en equidad y en justicia, eso es lo que se nos llama, en justicia divina, derecho humano, poder tener buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la tierra, para evitar ese ultraje a lo que llaman ahí la naturaleza, los recursos naturales, a la destrucción de nuestra casa común, pero no es solo el medio físico, el medio humano, la naturaleza humana, la humanización de los procesos, que es lo más importante. Preferenciar la vida en armonía, en paz, en felicidad y en libertad, que preferenciar llamados desarrollos económicos y apuestas financieras que conducen a la debacle y a la destrucción de nuestro hermoso hábitat, casa común, Laudato Si, procurando habitar de forma, se dice allí, sostenible, sustentable, pero nosotros llamamos en forma amorosa, en el mandato de Jesús. Amén. Y poder procurar estilos de vida y formas de vida, por tanto, armónicas. Eso es un llamado que se espera de este mismo trabajo de renunciación a los bienes materiales, a los bienes personales, a los bienes individuales, para procurar un bien celestial, un bien universal y un bien común de nuestras comunidades cristianas. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Un feliz, santo y bendecido día.